como os estaba diciendo, vamos a discutir, a resolver, a intentar sacar la máxima información del problema que os había planteado el día pasado, que consistía en lo siguiente. Tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda. Voy a dibujar aquí en azul. Una cuerda. Que pasa alrededor de un alambre que tiene forma circular. De radio R. En uno de los extremos de la cuerda tenemos un bloque de masa m⁻₁. Está actuando la gravedad. Y en el otro extremo, unido al otro extremo de la cuerda, tenemos una bolita que tiene una masa m⁻². Y esa bolita está atravesada por el alambre. Es decir, que tenemos aquí dos cuerpos, uno que puede tener una trayectoria rectilínea, cuerpo 1, se puede mover verticalmente, y el cuerpo 2, que sigue una trayectoria que es circular, de radio R. Muy bien. Nos dicen entonces como datos cómo es la aceleración de la gravedad, cómo son cada una de las masas, cómo es el radio de ese alambre. Nos dicen que la cuerda es inextensible, de masa despreciable, es decir, que la tensión todo a lo largo de la cuerda va a ser un valor determinado. Y nos piden hallar la tensión en la cuerda y las aceleraciones de los cuerpos. Muy bien. Primero, la primera decisión, como siempre, es cuál es el observador que vamos a utilizar. Lo vamos a ver desde fuera. Para nosotros, este señor es inercial. Con eso quiero decir que no vamos a tener ningún problema a la hora de poder aplicar directamente las leyes de Newton, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración que está experimentando cada cuerpo. Bien. Una vez que ya hemos tomado esa decisión, el siguiente paso es hacer un diagrama del cuerpo libre. Y aplicar precisamente lo que acabo de decir, la segunda ley de Newton. Entonces, para el cuerpo tenemos dos cuerpos, para cada uno de los dos cuerpos. Para el cuerpo 1 tendremos, está actuando la gravedad y está actuando la fuerza que ejerce la cuerda sobre ese bloque. Y en el cuerpo 2 tendremos, por un lado, cómo es el peso, otra vez. Tenemos cuál es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la bolita. Fijaos que en esta situación, como está tirando siempre tangente al alambre circular, es decir, que en esa situación pues tendríamos que la tensión. Voy a utilizar la misma letra, como os advertí el día pasado. T para ambas tienen dos direcciones en el espacio, es decir, que serían dos fuerzas diferentes, pero en módulos son iguales. Voy a utilizar la misma letra, teniendo claro eso. Bueno. Y luego, ¿qué más tenemos como fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 2? Está en contacto con el alambre, va a haber una fuerza no hay rozamientos, en este caso, solo va a haber una fuerza de contacto que va a ser normal a la superficie de contacto entre el alambre y la bolita. Aquí fijaos que tenemos este tramo de alambre. Normal significa perpendicular, es decir, que va a tener esta dirección. Vamos a tener esta fuerza. Este es nuestro diagrama de fuerzas para el 1 y para el 2. Muy bien. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Para el cuerpo 1
tenemos T más M1G igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que está experimentando ese cuerpo, bajo la acción de esas fuerzas. Para el cuerpo 2 tendremos T más M sub 2G más la normal igual a la masa de 2 por la aceleración de 2. Bien. Y ahora simplemente habrá que, estas son ecuaciones vectoriales, pues obtener las ecuaciones escalares correspondientes a unos ejes que son los que vamos a poner nosotros para el cuerpo 1, para poder descomponer cada uno de los vectores en direcciones del espacio. En el cuerpo 1 es un movimiento rectilíneo, solo necesitamos un eje, el eje vertical, que podemos, fijaos, os recomendaba el día pasado, utilizar siempre sentidos, pues, favoreciendo el movimiento, o sea, digamos, pensando en qué sentidos se están moviendo los cuerpos. Vamos a suponer, por ejemplo, que el cuerpo 1 está descendiendo y el cuerpo 2, pues entonces está subiendo por el alambre. Si yo considero eso, pues tendríamos aquí para ese eje este sentido positivo, no hace falta que le dé ningún nombre en especial, y para el cuerpo 2 tendríamos, fijaos que ahí la trayectoria es circular, en el plano vertical necesitamos dos ejes, es un movimiento curvilíneo, circular, vamos a poner los ejes intrínsecos al movimiento, uno va a ser tangencial y otro radial, si pongo el sentido hacia adentro, un eje radial hacia adentro, centrípeto. Teníamos las fuerzas de esta manera. Bien, si yo considero esos ejes, entonces para el cuerpo 1 lo que tendré será una única ecuación escalar, que será m sub 1 por g menos t igual a la masa de 1 por la aceleración, vamos a llamarla u a sub 1, no le pongo ningún subíndice, simplemente es la aceleración en ese eje. Es la única componente distinta de 0, es un movimiento rectilíneo. Para el cuerpo 2 tendré dos ecuaciones escalares, una para la componente tangencial. Fijaos que si la bolita estoy midiendo los ángulos, la foto la he hecho para esta posición de la bolita y mido los ángulos con respecto a la vertical, la posición inferior, entonces este ángulo, ¿cuánto será? Este ángulo será pero este ángulo, el de al lado es θ, no es este es θ. Este es θ. De acuerdo. Muy bien, estupendo. Ya lo tenemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, tendremos para la componente tangencial T. Fijaos que ahora ya sí, el módulo es la misma fuerza, menos m sub 2 por g por el seno de θ. Voy a poner esta ecuación, si no me va a quedar ahí la componente tangencial. Tendremos T menos m2 por g por el seno de θ igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2, pero aquí sí tengo que decir que es la componente tangencial. En la componente centrípeta, que sería, por cierto, sería la masa de 2 por cómo cambia el módulo de la velocidad de 2 con respecto al tiempo. En la componente centrípeta tendremos n menos m sub 2 por g
por el coseno de θ igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración de 2, la componente centrípeta, que va a ser el módulo de la velocidad de 2 en esa posición al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria que nos la están diciendo, es un dato, es R. No sé si lo veis. Lo estoy tocando con la cabeza. ¿De acuerdo? Decidmelo si os tapo, pero decís inmediatamente. Vale. Bueno, pues ahí tenemos, fijaos, tenemos esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación. Voy a ponerlas aquí arriba para verlas mejor. Tenemos m1g menos t igual a m1 por a. Tenemos t menos m2g por el seno de θ igual a m sub 2 por la aceleración de 2 tangencial m2 y teníamos n menos m sub 2 g por el coseno de θ. Muy bien. Esto es lo que tenemos aquí. Esta es la información que tenemos, que nos dicen las leyes de Newton. Vamos a pensar un momento cuáles son las incógnitas que tenemos en este problema. Tenemos por un lado, desconocemos cómo es la tensión, cuánto vale, desconocemos cuánto vale la normal, desconocemos cuáles son las aceleraciones, A1, vectorial, los dos vectores, pero aquí en las ecuaciones estas escalares, pues lo que tendremos son A1 y A2 tangencial, ¿cómo se llama? La misma. Esa es lo que vamos ahora a discutir. Ahora, fijaos que tenemos todas estas, tenemos todas estas incógnitas. Realmente, aquí como veis, tengo la velocidad de 2 y la velocidad de 2. Tengo solo tres ecuaciones ahí. De alguna manera yo tendré que, ¿no?, poder... la normal solo me aparece en esta. En estas dos me aparecen aceleración tangencial de 2 y la aceleración de 1, y me aparece la tensión. Es decir, si yo me fijo solo en estas dos, tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. De alguna manera yo necesito más información que me la está dando el problema. El problema me está diciendo que los cuerpos no se mueven cada uno a su aire, sino que están atados por una cuerda. Es decir, que hay una ligadura, una relación entre el movimiento, una relación entre el movimiento que sigue del cuerpo 1, que sigue el cuerpo 1, y el cuerpo 2. Y ahora vamos a ver cuál puede ser esa relación. Voy a ponerme más arriba. Si teníamos aquí otra vez rápidamente el dibujo, tengo aquí el bloque y tengo aquí la bolita para un cierto ángulo. Si el bloque está, el cuerpo 1, este es el cuerpo 2, desciende una distancia, esta, que estoy marcando ahí en el dibujo, ¿qué es lo que va a ocurrir con la bolita? Que esta bolita se va a trasladar sobre el alambre la misma distancia, porque la cuerda es inextensible. ¿De acuerdo? Muy bien, y eso está ocurriendo en el mismo intervalo de tiempo delta de t. Es decir, que si tengo aquí esta distancia d, está ocurriendo en el mismo delta de t, ¿cómo va a ser la velocidad de este cuerpo y la velocidad en módulo de este cuerpo? La velocidad en módulo de este y en módulo de este. Iguales, recorren distancias iguales, en tiempos iguales, por lo tanto tendré que la velocidad de 1 tiene que ser igual a la misma velocidad que tiene el 2, cuidado, fijaos, en módulo. Sí. Por eso no estoy poniendo V1 igual a V2. Esto no lo estoy poniendo. Estoy poniendo los módulos. Además,
tal y como he puesto yo los ejes, positivo hacia abajo, positivo tangencial de esta manera. Entonces tenemos los signos correctos, es decir, que no solo es el módulo, sino la componente en este eje y la componente en el eje tangencial. La componente del cuerpo 1, de la velocidad del cuerpo 1 a lo largo de este eje, es la misma que tiene la componente tangencial, la componente, digamos, de la velocidad, que es la única componente de la velocidad, porque la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero nosotros necesitamos la relación para las aceleraciones, porque lo que nos aparece en la segunda ley de Newton es las aceleraciones, no las velocidades. Bueno, si esto es cierto, esto lo habéis visto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos para las aceleraciones? Si esto es cierto, yo puedo derivarlo con respecto al tiempo y sigue siendo cierto. ¿No? Esto no es nada más, al ser un movimiento rectilíneo, la aceleración a1 que yo marcaba antes. ¿Y esta aceleración a qué corresponde? Este es el módulo de la velocidad del cuerpo 2. Esta va a ser la componente tangencial de la aceleración, no la aceleración, la componente tangencial de la aceleración. O sea que ya tenemos ahora ¿de acuerdo? Bien, o sea que tenemos otra ecuación más. Si tenemos en cuenta esto, y yo voy a llamar, ambas le voy a poner, las llamo A la componente tangencial del cuerpo 2 y a la aceleración del cuerpo 1 a lo largo de la dirección del eje vertical, las llamo A. Tendré este sistema de dos ecuaciones que eran teníamos aquí T menos ahora ya tengo dos incógnitas que serán T y A y van a salir efectivamente en función del ángulo, es decir, dónde se encuentra la posición, dónde se encuentra la bolita en el alambre y naturalmente a qué altura se encuentra la otra bolita colgando. Bueno, podemos resolverlo esto sumando, que tendríamos sumando, eliminemos T, tendríamos m sub 2g menos m sub 1g seno de tita. Perdonad, aquí puse m sub 2, perdonad. La notación, y aquí, la notación de las masas. Ay, madre mía, perdonadme. De la izquierda, que estaba colgando, es m sub 1g menos la tensión igual a m sub 1 por a. Y en el cuerpo 2, este era el cuerpo 1, este era el cuerpo 2. Vale. Entonces ahora estoy sumando y vamos a poner bien correctamente los subíndices. M sub 1g menos m sub 2g seno de tita igual a m sub 1 más m sub 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que la aceleración, en función del ángulo, va a venir dado pues dividiendo todo esto. Puedo sacar factor común g, m sub 1 menos m sub 2 seno de tita dividido por m sub 1 más m sub 2. Esta es la aceleración y la tensión
si introducimos, pues por ejemplo aquí, sustituimos, tendremos m sub 1 g menos m sub 1 por a, que va a ser m sub 1 por g. Todo esto que tenemos aquí se podrá simplificar tenemos todo eso. Vamos a simplificar un poquitín. Vamos a sacar simplemente factor común m sub 1g. Tendremos 1 menos sub 2. Bien, que será m sub 1g. 1 es menos m sub 1 menos m sub 2 seno de tita dividido todo ello por m sub 1 más m sub 2. Y aquí tendremos que este m sub 1 se me va, este m sub 1 se me va, es decir que puedo sacar factor común, voy a ponerlo aquí. Tendremos m sub 1, m sub 2, dividido por m sub 1 más m sub 2, por g, por 1 menos seno de tita, ¿no? Aquí m sub 1g, m sub 2, factor común 1 menos seno de tita. Perfecto. Estupendo. Bueno, aquí tenemos nuestras esta es nuestra solución. Como vemos, dependen ambas en cuanto a la componente la normal, porque también podríamos preguntarnos por la normal. ¿Cuánto valía la normal? ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos la normal menos menos m 2g por el coseno de tita igual a esa de 2 por la velocidad de 2 al cuadrado. Fijaos que hay una diferencia, no sé si os estáis dando cuenta de que aquí la tensión y la aceleración tangencial, la aceleración del cuerpo 1, vertical, solo dependen del ángulo. Mientras la cuerda esté tensa, solo va a depender del ángulo. No depende de las condiciones iniciales en el problema. ¿Lo estáis viendo? Mientras que en la normal pasa una cosa diferente. En la normal sí uno está viendo que aquí hay una dependencia con el ángulo, pero va a depender de cómo de rápido se está moviendo la bolita a lo largo del alambre, la velocidad. Eso quiere decir que va a depender de las condiciones iniciales. Fijaos que para saber cómo es la velocidad, yo necesito saber cómo es la aceleración, ¿no? Fijaos, para saber cómo es el módulo de la velocidad, yo necesito saber cómo es la aceleración tangencial. Lo integro en el tiempo y obtengo el módulo de la velocidad. Pero al integrar, yo necesito darle cómo son las condiciones. Una condición inicial en la velocidad. Es decir, que aquí, a la hora de calcular la normal, por supuesto,
que será diferente para el mismo ángulo para diferentes condiciones iniciales. Como de rápido lo estoy lanzando yo, por ejemplo, si yo lo dejo en la misma posición pero con velocidades iniciales diferentes, la normal es diferente. Mientras que la aceleración y la tensión son iguales. ¿Os estáis dando cuenta? Podemos hacer una representación de todo esto. Podríamos haberlo resuelto, por ejemplo, los sistemas. Vamos a cogernos aquí matemática. Un documento. Yo podría haber simplificado las ecuaciones con el ordenador. A ver qué ecuaciones tenía. Tenía m sub 2 por g menos la tensión igual, una ecuación era menos igual a m sub 2 por a. Esta era una. Y luego tenía en la otra la tensión menos m sub 2. Qué manía, no, hoy estoy con los subíndices tremendo. Esa era para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2 tenía la tensión menos la masa del cuerpo 2 por g por seno del ángulo tita. Ahí. Y esto tenía que ser igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración que llevábamos a. Bien, y esto lo podía haber resuelto para la aceleración A, para la tensión. Ay, madre mía. Esto lo podía haber resuelto. Estas son las ecuaciones. Ay, madre. Las ecuaciones son esas y las soluciones a las ecuaciones son esas. Que es, si no me equivoco, vamos a intentar simplificarlo un poco más esto. Bien, era lo que obteníamos, si no me equivoco. A ver. Uy, aquí tengo un signo mal. He puesto un signo mal en algún sitio. Ah, claro. No me habéis. Fijaos que tenía m sub 1 más m sub 2 menos m sub 2 menos m sub 2 seno de tita. El menos con el menos es un más. Esto es un signo más. ¿De acuerdo? Muy bien. Estupendo. Vale. Y ahora vamos a representar la tensión y la aceleración. Vamos a hacer representaciones. Fijaos que va a depender naturalmente de cómo es la gravedad. Vamos a utilizar. Vamos a aproximarla a 10 metros por segundo al cuadrado. Pero luego tenemos las masas. Claro, dependiendo de cómo es la relación entre las masas, el movimiento es diferente. Uno diría, pues, da dos valores, uno para la masa 1 y otro para la masa 2. Realmente no es necesario. Lo importante aquí es la relación entre las masas. Es la relación entre las masas. Fijaos que podemos sacar aquí, por ejemplo, en la aceleración, voy a sacar factor común en el numerador y en el denominador m sub 1, es decir, que tendré g m sub 1, 1 menos m sub 2 dividido por m sub 1 por el seno de tita, y en el denominador tendré m sub 1 por 1 más m sub 2. Es decir, que la aceleración
A la relación entre las masas le puedo dar el nombre m sub 2. M sub 1 le puedo dar un nombre, lambda, que es un factor adimensional, como veis. Lo único que me dice es la relación entre las masas. Seno de θ dividido por 1 más lambda. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto a la aceleración. Vamos a representar primero la aceleración. Lo diremos. Hacemos un plot. He dicho G, bueno, podemos llamar G igual a 10, ¿no? Y el plot, que es lo que tendríamos, G por menos lambda por el seno de θ, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí en el numerador, dividido todo ello esto lo podríamos representar, fijaos, para diferentes ángulos, θ, 0 es vertical abajo, es decir, que desde menos 180 hasta más 180 grados, como el ángulo tiene que estar en radianes, desde menos pi radianes hasta más pi radianes. Naturalmente esto no sale en ninguna representación, porque lambda no tiene un valor numérico. Podría darle un valor numérico determinado. Lo que voy a hacer es cambiar la relación, hacer una representación en la cual yo barra para diferentes valores de lambda, o sea, que pueda manipular la relación entre las masas, manipularlas. Voy a manipular eso. Es decir, que el parámetro que quiero manipular es lambda. ¿Qué valores puede tomar? Cuando lambda es 0, tenemos m sub 2 dividido por m sub 1, ¿no? Era lambda. Cuando es 0, pues, digamos, no tenemos bolita. Simplemente sería caída libre del cuerpo 1. Pero bueno, eso se tiene que representar de alguna manera. Y podría ser infinito. Hay que darle un valor finito. Vamos de tal manera que la masa de m sub 2 sea 10, por ejemplo, 10 veces la masa de m sub 1. Con eso es suficiente. Muy bien, ahí tenemos la representación. Si yo cambio lambda, ahí tenemos, claro, las escalas. Vamos a decir primero, para que quede bien claro, cuál es qué significa, qué representa el eje horizontal y el eje vertical. Vamos a darle nombres a los ejes. Ay, madre. En el plot, por supuesto. En el plot, no en el manipular. Primero para el eje horizontal. ¿Qué tenemos en el eje horizontal? Es ángulo. θ en radianes. Y el eje vertical, fijaos las comillas, texto, es la aceleración. Vamos a llamarla A. Y está en metros dividido por segundo al cuadrado. Estupendo. Ya sabemos lo que es cada eje claramente. Y que también quiero que me quede fijo la escala, para ver claramente qué es lo que está ocurriendo ahí cuando cambie el factor lambda. Vamos a hacer que quede fijo más o menos por lo que veía antes, vamos a poner 15, desde menos 15 hasta más 15. Muy bien, ahí tenemos claramente lo que está pasando.
Los ángulos, aquí los tengo en radianes. Uno en la cabeza siempre ve mejor en ángulos sexagesimales, medidos en grados sexagesimales, ¿no? Podemos cambiar esto. Si dentro del seno lo multiplico por degree, ahora ya la tengo no en radianes, sino en grados. Vale. Y que las marcas sean, porque uno ve, fijaos, 50, 100, 150, es más lógico que sean, pues que me aparezca el 90, son múltiplos, o sea, de 30 en 30, por ejemplo, de 30 grados en 30 grados. Primero, las marcas en el eje horizontal. Le voy a decir que me dé desde menos 180, podía ponerlas, escribirlas como una lista a mano, menos 180, menos 150. Si pongo esta función le digo, hazme desde menos 180 a 180 con saltos de 30 en 30. Esto para el eje horizontal, para el eje vertical que haga lo que quiera. Darle. Muy bien. Estupendo. Ahí tenemos. Ahí tenemos nuestro comportamiento. Bueno, con esta representación ya podemos intentar entender, también podríamos hacer una para la tensión. Podemos hacerlo si queréis. A ver qué es lo que tenemos para la tensión. He dicho que vamos a utilizar el factor lambda. M sub 1. Es decir, que en el denominador puedo pasar dividiendo. Tendré 1 más lambda, estoy dividiendo todo por m sub 1, numerador y denominador, 1 más lambda, por g, 1 más el seno de θ. Fijaos que aquí sí voy a necesitar m sub 2 y lambda. O sea, para la aceleración solo lo voy a tener, en la aceleración solo interviene la relación entre las masas, pero en la tensión sí aparece explícitamente, fijaos, cómo es la masa de uno y la masa de otro. Si yo utilizo lambda, entonces me tiene que aparecer en función de m sub 2. Estoy, efectivamente. Vale, pues vamos a dibujar. Y lo que voy a representar entonces es, voy a representar no t, sino voy a representar t dividido por m sub 2. Vamos a ver. Podemos copiarnos esto. Y ahora que tenemos que cambiar aquí, tenemos que cambiar esta expresión. He dicho 1 dividido por 1 más lambda. Ay, madre. Y todo ello multiplicado por g por 1 más seno de θ.
que tenemos en el... Aquí estoy representando t dividido por m sub 2. Vamos, estas unidades son correctas, pero quiero ponerlo como newtons. Son las mismas, son equivalentes, pero así, como estoy poniendo fuerza dividido por la masa, así lo vemos. Por lo demás, a ver lo que me está saliendo aquí, que no me gusta. Ah, sí, no me gustaba nada. Ahora me gusta más. Vamos a poner que valga un poco más. Muy bien. Ahí tenemos las representaciones. Ya tenemos toda la información necesaria para poder contestar diferentes cosas. Por ejemplo, nos podemos preguntar, necesito estas dos expresiones, con esas dos me vale. Voy a borrar todo lo que hay aquí abajo. Vamos a poner aquí un m sub 2. Vale. Nos podemos preguntar cuáles son las posiciones de equilibrio. ¿Qué significa una posición de equilibrio? Es una posición del sistema, para cada uno de los cuerpos, yo dejo el cuerpo en esa posición con velocidad cero. Y suelto, o sea, lo cojo con la mano, lo coloco y suelto. Si es una posición de equilibrio, no se mueve de esa posición, ¿no? Eso significa el equilibrio. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que yo ponga el cuerpo con velocidad cero en esa posición, suelte y no se mueva? Que no cambie la velocidad. Si la dejo con velocidad cero, que siga con velocidad cero significa que no cambie la velocidad, es decir, que la aceleración sea cero. Efectivamente, las posiciones de equilibrio vienen dadas por la condición que A sea igual a cero. Claro, esto es equivalente a decir que la suma de las fuerzas, fijaos la aceleración, que la suma de las fuerzas, la condición de sea igual a cero, es decir, son equivalentes. ¿Entendido? Vamos a ponerlo así, con el signo de vector, para que naturalmente es vectorial. Nosotros aquí lo que tenemos es, a lo largo en el movimiento, por ejemplo, esa es la aceleración del cuerpo vertical o la aceleración tangencial del otro cuerpo. Fijaos que ¿qué ocurre con la aceleración centrípeta? Si estoy diciendo que lo dejo con velocidad cero, la aceleración centrípeta es cero, o sea que también es. Bien, entonces necesitamos imponer que todo esto sea cero, es decir, que se tiene que cumplir que que seno de tita sea igual a 1 dividido por lambda. Lambda era m sub 2 dividido por m sub 1, ¿no? Es decir, tenemos esa relación. Es decir, que tenemos posiciones de equilibrio cuando se cumple eso. Fijaos que esto solo se puede cumplir, o sea, hay posiciones de equilibrio, el seno de tita está en el intervalo menos 1 más 1. Es decir, que si m sub 1 es mayor que m sub 2, entonces no hay posiciones de equilibrio.